Que el Señor les bendiga nuevamente, queridos hermanos, hermanas, que a través de esta vía nos contactan y podemos tener el compañerismo alrededor de la palabra. Gracias nuevamente por estar siempre presente, por estar atentos, pendientes de estas publicaciones, de estas predicaciones. Que el Señor les bendiga a todos. Reciban muchos saludos de los hermanos acá de Maturín, Venezuela, de los hermanos del Barril. Reciban saludos de toda nuestra congregación que está siempre dispuesta para oír la palabra de Dios, para compartir estos momentos de edificación, de glorificación a nuestro Padre Celestial. Reciban también saludos de los hermanos del Barril, siempre también pendientes de ustedes, y reciban saludos de la familia Biondi, de la familia Calvo, de nuestros hermanos acá de la congregación en Maturín. Todos esos saludos y bendiciones sean con ustedes. También los saludos del hermano Antonio Betancourt, la hermana Rebeca Paredes, de la hermana Marbelia Ñango, saludos de la hermana Fátima de Portugal, el hermano Cheo Biondi también le envía muchos saludos. Así que bueno, reciban todos estos saludos, queridos hermanos. Quisiera en esta oportunidad pues traer el tema, seguir pues entrando en estas cosas maravillosas que el Señor nos permite a través de su palabra. Y el tema de hoy he querido titularlo El trono del Padre. Así he querido titularlo, El trono del Padre. Así que vamos a entrar pues a este maravilloso tema. En Apocalipsis capítulo 4 quiero tomar esa porción allí para traer la base doctrinal sobre la cual quiero basar este tema, el trono del Padre. Apocalipsis capítulo 4, el verso 1 y 2, dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dios añade las bendiciones a la lectura de su palabra. Quisiera pues entrar directamente a esta porción en donde el apóstol Juan está entrando. Primeramente, esto es después de las edades. Después que las edades fueron consumadas, después que las edades han terminado, el apóstol Juan dice que después de esto, he aquí, él vio y aquí había una puerta abierta en el cielo. Bueno, ese de por sí mismo es un tema que podíamos tocar, pero esa puerta abierta en el cielo, Jesús dijo, yo soy la puerta, es Jesucristo, es la manifestación del Señor como el Salvador, como el intercesor, es la manifestación plena del Señor Jesús. Y él dice que la primera voz que oí, esa primera voz es la voz que le habló al principio cuando él entró en la revelación de Jesucristo. Es la voz inicial, es la voz que comienza las edades, es la misma voz que termina allí en las edades. Es el mismo Jesucristo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo, allí está él. Así que es la misma voz como de trompeta sonando, hablando con Juan, entrando. Y le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de las edades, después de esto que hemos estado mirando, de este sello, de este libro que ha sido cerrado, este libro que se consumó allí en las edades, la voz que hablaba al principio, la voz que habló en Pablo, la voz que habló allí en el día de Pentecostés, esa misma voz ahora aparece nuevamente para subir, para introducir al creyente más allá de las edades. Así que esto es después de las edades, y es una puerta abierta en el cielo, y esa voz como de trompeta está clamando, y es la misma voz que estaba allí y que subió a la diestra del Padre. Cuando Juan entra en esa parte, en esa porción, cuando Juan entra allí, él lo que ve es un trono que
y en el trono estaba uno sentado. Él dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, yo estaba en el Espíritu. El Espíritu, pues, es necesario que el nacer del Espíritu, es necesario que ese nacimiento de Espíritu tenga lugar dentro del creyente, porque si no, entonces allí es donde vamos a entrar, en ese trono, donde estamos mirando hacia ese trono. Así que esa es la voz que subió, porque es la voz que hablaba al principio, es la voz que subió y subió a la diestra del Padre. Entonces vamos a entrar allí en eso, lo de la diestra del Padre. Marcos 16, el verso 19, dice allí, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este es un tema muy profundo, hermano. Este es un tema también para pasar muchos días mirando lo que significa esto de la diestra del Padre, cómo el Señor Jesús fue colocado a la diestra del Padre. Vamos a hacer una reseña, vamos a entrar allí y caminar un momento en esa diestra del Padre, de cómo fue, porque normalmente se piensa que esa diestra del Padre es una silla que está allá arriba en los cielos, en la atmósfera, y que allá a lo lejos, en lo alto, está una silla ahí, allí está el Padre sentado y entonces Jesús está a su lado. Pero vamos a ver qué dice el hermano Branham, qué dice el profeta, qué dice la voz de Dios con respecto a estas cosas. Él fue colocado, Jesús fue colocado a la diestra del Padre. Y quien explicó esto de alguna manera que dio luz, entonces fue Pablo, en muchas cosas donde él comienza a hablar de esa diestra del Padre, cómo Jesús fue colocado a la diestra, que está a la diestra del Padre. Y en Hebreos 7, el verso 7 en adelante, dice el apóstol Pablo lo siguiente: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Estos ángeles, estos espíritus, son los ángeles mensajeros que vienen a través de las edades. Y a sus ministros llamas de fuego. El verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Vea. ¿A cuál de los ángeles, es decir, a cuál de los mensajeros dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Vamos a conocer eso allí, porque eso vamos a verlo muy detalladamente. Dice, no son todos, el verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son espíritus ministradores, estos ángeles. Entonces, el Señor Jesús se sentó a la diestra. Él se sentó a la diestra. Y Pablo dice, hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 15, el verso 22 hasta el verso 28, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. La venida de Cristo y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recuerde lo que es el caballo blanco, el caballo
amarillo. El cuarto sello es un caballo amarillo cuyo nombre es muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque, dice el verso 27, 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Lo voy a repetir. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, a Cristo, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Hay un misterio allí. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, hay un Señor al cual le fueron sujetadas todas las cosas, pero aquel que le sujetó a él todas las cosas no se sujetó a él, exceptuando a ese. Ahora, estas son manifestaciones de la palabra, manifestaciones de un mismo Dios. Son etapas que Dios ha venido manifestando. Entonces Él se manifestó en ese Hijo al que sujetó todas las cosas. Y luego al final, cuando todo esté bajo su dominio, Él mismo se sujetará al Padre. Jesús le hizo esa pregunta a los fariseos. Él le dijo en el Lucas capítulo 20, versos 40, 41, 42, Jesús le dijo a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Ellos dijeron, hijo de David. Y Jesús, conociendo esta realidad, en Lucas 20, 41 al 44, le dijo, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el Salmo 110. Dice el Señor Jesús, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Ve? Así una cosa que es el hijo de David, pero hay un Señor que es el Señor del hijo de David. Y por la ayuda de Dios vamos a desentrañar, vamos a mirar este misterio, cómo se desenvuelve entre nosotros. Hay una manifestación del hijo de David, el rey en su trono, siendo manifestado, porque el hijo de David es el rey de reyes. Pero la promesa de Dios no concluye en el reino de David, sino en el reino del Padre. Hay un trono de David y hay un trono del Padre. Son dos partes de un mismo misterio, de una misma deidad, de una misma manifestación. El trono de David, el trono del Hijo de David, el trono del Padre. Porque Él ha venido manifestándose a través del trono de intercesión, y del trono de intercesión Él pasó al trono de David, y del trono de David Él pasa al trono del Padre. Como hijo, como manifestación del Hijo, Él es hijo del hombre, Él es hijo de Dios y Él es hijo de David. Y Él cumple esas tres etapas: hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Y luego al final, el Hijo mismo se sujeta al Padre, al final, el trono del Padre. Si como hijo, Él está a la diestra del Padre, pero Él no permanece por siempre allí. Él llega entonces a entregar todo lo que está bajo su dominio. Entonces Él llega a entregarlo al Padre. Entonces, a través de esa manifestación del Hijo de Dios, del Hijo el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David, entonces lo vemos a Él en las edades como el Hijo de Dios.
Y él tiene, cuando él va caminando allí en las edades, él viene con 7 estrellas, así lo vio Juan, 7 estrellas en la mano, en su diestra. 7 estrellas en su diestra. Y entonces el hermano Branham, en el mensaje La visión de Pasmos, en la página 41, esa es la visión de Pasmos, el libro de la revelación de Jesucristo, la página 41, el párrafo 207, dice nuestro profeta: ahora, las 7 estrellas que estaban en mi diestra. Él tenía 7 estrellas en su mano derecha, lo cual significa los 7 ministros de 7 edades. Dice, oh, es hermoso. Cómo regresamos y tomamos el ministro que trajo el mensaje a la iglesia de Éfeso, y el ministro que trajo el mensaje y se quedó con él hasta la muerte, hasta la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, y así a través de la edad, aún hasta esta edad ahora. Los ministros que guardaron y trajeron la luz y la sostuvieron como la original en el principio y trajeron la luz. Él las tenía en su diestra. Piensen, mano derecha no significa exactamente como Cristo sentado a la diestra de Dios. No significa que Dios tiene una mano derecha, porque Dios es un espíritu. Pero Cristo era la diestra del poder, su mano derecha, la persona que se para a su lado, el más cercano a usted. Entonces ve lo que significa la diestra del Padre, dicho por el profeta, y no como lo habíamos pensado, de que es un trono, de que Dios tiene una mano derecha allí, entonces a su lado está el Hijo. No es de esa manera, porque Dios no tiene mano derecha. Él es un espíritu, Él es la deidad, pero está a la diestra del Padre porque está en su poder. ¿Sí? Y los mensajeros eran la diestra del Hijo, la diestra de Dios, en donde estaba Cristo. Cristo estaba a la diestra del Padre en los mensajeros, y ellos eran el trono de intercesión. Esos mensajeros eran la diestra del Padre. Ellos eran la autoridad, la mano derecha. Ellos eran el trono de intercesión. Ahora vean, la visión de Pasmo, la página 41, el párrafo 209. Y recuerden, las 7 estrellas estaban en su diestra. Solo piensen, ellas estaban extrayendo su corriente, su luz de Él. Ellas estaban completamente bajo su control, en su diestra. Claramente lo dice, no hay nada que interpretar. Ellas estaban completamente bajo su control, en su diestra. Dice, oh, cada verdadero siervo de Dios es de la misma manera. Sostenidos. ¿Quién puede dañarlos? ¿Quién puede dañarlos? Como uno de los ángeles clamó allá en el principio. Recuerden, ángel significa mensajero. Entraremos a esas cosas más profundas más adelante en la semana. Ángel significa mensajero. Y él dijo, ¿qué nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo? Puede la enfermedad, puede el peligro, puede la desnudez, puede la espada, puede la muerte. Estoy persuadido, dijo Pablo, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo, porque estamos completamente rendidos a su diestra. La diestra del Padre. Allí fue donde fue Jesús. A la diestra del Padre, a su poder, a su autoridad. Así que Jesús se sentó en el trono de intercesión de los mensajeros durante las edades. Allí estaba Él sentado, allí estaba Él poseyendo ese trono de intercesión que eran los mensajeros, que era la diestra del Padre. En la edad de Éfeso, el libro de la revelación de Jesucristo, en la edad de Éfeso, la edad de la iglesia de Éfeso, en la página 14, el párrafo 77, tiene en su diestra, mano derecha quiere decir su autoridad y poder, teniendo en su diestra bajo control los 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia. Más claro no lo puedo decir. Dice, oh, a mí me gusta eso, verlo a Él andando entre estas edades de la iglesia, el Cristo, Él mismo dándose a conocer a su pueblo a través de esta edad de oscurantismo, a través de cada edad. Eso es lo que dice el profeta, es su autoridad, es su poder, eso es la diestra. Esa es la diestra del Padre.
Allí fue donde fue Jesús, a la diestra del Padre, a la autoridad del mensajero terrenal que iba trayendo ese poder, esa autoridad delante del pueblo, y los que se acercaron a él, los que vinieron a él fueron sellados, se acercaron al trono de intercesión, pero ese trono de intercesión tenía algún momento que ser quitado. Él no iba a permanecer en ese trono de intercesión para siempre. Él se levanta de ese trono para tomar su propio trono. Entonces ahora entramos al trono de David, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Aquí venimos ahora al hijo de David, al trono de juicio, porque entonces allí él comienza a juzgar, allí es donde él comienza a tomar el reino, donde el reino se manifiesta, donde él comienza a traer el reino en el trono de David, ya no en el trono de las edades, ya no en el trono de intercesión. Él comienza a tomar el trono de David. Y eso tiene que ser reconocido por los creyentes, hermanos, porque aquella mujer sirofenisa, ella decía, hijo de David, y el Señor no le hizo caso, el Señor no la atendía. ¿Por qué? Porque ella no era para ella, él no era hijo de David, él era hijo de Dios. Entonces es necesario conocer a dónde estamos apuntando, a quién estamos nosotros mirando, para reconocer al trono al cual nos estamos acercando. Fíjese, en el libro de los sellos, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, en la página 97, el párrafo 267, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, libro de los sellos, página 97, párrafo 267. ¿Qué es? Dice el profeta: del polvo de la tierra, de las profundidades del mar, de los abismos, de todas partes y todos lugares, de las regiones de oscuridad, del paraíso, y donde quiera que se encuentren, Él llamará y ellos responderán. Amén y amén. Él llamará y ellos responderán. ¿Ve? Ya Él está saliendo de ese trono de intercesión, pero Él está llamando y ellos están respondiendo. ¿Quiénes los que fueron sellados durante el trono de intercesión? Y dice el párrafo 268, Él viene para recoger sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos lo captaron. Para este tiempo, el tiempo no será más. Tiempo se ha acabado, está terminado, muy bien. Y luego dice, Él deja el trono de ser intercesor como cordero inmolado para ser un león, un rey, para traer el mundo a juicio. Quienes han rechazado su mensaje, Él ya no es mediador. Párrafo 270, recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento, mientras nos apuramos cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, que era tribunal de juicio. Y cuando el Cordero inmolado salió caminando de la eternidad, del trono del Padre, y tomó sus derechos, era un tribunal de juicio. Y entonces Él llegará a ser no un cordero, sino un león, rey, y llama por su reina que venga a pararse a su lado. Manifestación de la esposa del cordero. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Daniel dijo que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y millares de millares le servían, el rey y la reina. Luego otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este no es el libro de la vida del Cordero, este es el libro de la vida. Eso es para la iglesia, dice el profeta. Allí se pararon el rey y la reina. Él toma su propio trono como hijo de David. Entonces Él fue hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Cuando Él viene tomando ese trono como hijo de David, es esposo y esposa, porque la reina y el rey están allí, presentes. Así que como hijo de David, a Él le fueron sujetadas todas las cosas, como dijo Pablo. Le fueron sujetadas todas las cosas, excepto aquel que le sujetó a Él todas las cosas.
Así que en el trono de David no es donde concluye el asunto sigue más adelante. En el primer sello, libro de los sellos, el primer sello, en la página 128 y 129, el párrafo 158, dice el profeta: Él dejó el trono del Padre y se presentó su hijo para ser, él es el hijo de David. Eso es lo que Israel pensó que él haría allá entonces. Acuérdense de la mujer sirofenisa, la cual dijo hijo de David. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Dijo hijo de David. Y Jesús, conociendo el plan, pero ellos no lo conocían. Por eso trataron de forzar la situación para que él tomara el trono. A él lo quisieron coronar como hijo rey de Israel, pero él conocía cuál era el plan. Dice, y aún Pilato le hizo aquella pregunta. Pero él dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Pero mi reino es de arriba. Pero dijo, cuando vayan a orar, oren de esta manera: venga tu reino. Oh hermano, este es el cumplimiento. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Cuán glorioso es esto, dice el profeta. Dice el párrafo 160, salió del trono del Padre para tomar su propio trono. Su propio trono. Él ahora ha venido de su obra como intercesor para reclamar su propio trono y sus súbditos redimidos. Con ese propósito salió del trono. Entonces es cuando aquel ser como un león le dijo a Juan, ven y mira. Fíjense bien, ¿lo están leyendo? Abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Muy bien, ahí está la revelación. ¿Ve? Ahí está la revelación. Está saliendo y un trueno está rugiendo, un trueno está clamando, como clama un león. En el tercer sello, en la página 214, porque hay un trono que él toma como hijo, pero hay otro trono que pertenece al Padre. El profeta lo dice, este no es el trono del Padre, es su propio trono. Entonces son dos cosas, es la misma deidad, pero son dos revelaciones distintas, son dos promesas, son dos misterios, es decir, es un misterio, pero está en esas dos partes allí, correcto. El tercer sello, en la página 214, el párrafo 28, dice el profeta, y los 4 seres vivientes sentados allí, los cuales vimos en las edades de la iglesia, uno los mira a través de todas las escrituras, y son los que anuncian la apertura de estos sellos, estos 4 seres vivientes. Ahora lo vemos como un libro de redención. Luego volvimos para ver el pariente redentor y lo estudiamos para ver cuál era su obra. Y por todos estos años, Cristo ha estado haciendo la obra del pariente redentor. Todos los que entienden eso digan amén. Él ha estado haciendo la obra del pariente redentor. Verso 30. Pero vendrá el tiempo cuando la obra de redención cesará. Y cuando cese la obra redentora, entonces Él deja el trono de Dios, donde ahora está sentado. Pero ese no es su trono. Ese no es su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ese no es su trono. Ese pertenece a Dios, el Espíritu. No pertenece a Cristo, el Cordero. Vean, lo leeré de nuevo. Ese no es su trono. Ese pertenece a Dios, el Espíritu. No pertenece a Cristo, el Cordero. Él es el Dios encarnado. ¿Ven? El cual es el mismo Dios hecho carne. El Cordero es el Dios encarnado y Él tiene su propio trono. Y ese no es el trono del Espíritu, no es el trono del Padre, pero Él toma su propio trono,
es carne. Vamos viendo, vamos analizando esto. Cuando Él toma ese trono en carne, el Cordero tomando el trono en carne, Él toma dominio de lo que a Él le pertenece allí. Ese es su dominio. Él está tomando posesión de su reino en carne, la manifestación de Dios en carne. En el mensaje ¿Cómo puedo vencer?, en la página 8, párrafo 33 y 34, dice el profeta. Ahora, Apocalipsis el capítulo 3, y empezando en el versículo 21, leemos: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Párrafo 34. ¿Se fijaron ustedes en el orden de eso? ¿Ven? Se siente conmigo en mi trono, no sobre mi trono, en mi trono. Eso es su dominio. ¿Ven? Allí como Cristo es el gobernante en el trono en este tiempo del dominio completo de Dios. Así la iglesia estará con Él, la novia, estará con Él en su trono, en todo el dominio, ¿ven? No sobre mi trono, sino en mi trono, ¿ven? Lo que abarca su dominio, un trono está sobre un dominio, y un dominio abarca tan lejos como sus límites, y este es de eternidad a eternidad. Solo piensen en eso. Está tomando un dominio que es de eternidad a eternidad y lo está tomando en carne. ¿Dónde establece ese trono? ¿Dónde es que Él estableció ese trono? El Cordero, que luego pasó a ser un león rugiente cuando Él comienza ya a develar este misterio, este trueno. En Apocalipsis capítulo 4, en la parte 2. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, el párrafo 134, dice el profeta: allí se paró Juan y lo vio a él sentado en el trono, y el aspecto de él era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahora, todas las cosas y cada palabra tiene un significado en la Biblia. Ahora, piedra de jaspe y de cornalina. Ahora, si ustedes se fijan, esto se compara con el resto de las escrituras. En la parte de atrás de las escrituras, Él era el alfa y omega. Él era el principio y el fin. Él era el primero y el último. Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él era todo y todo estaba incluido en Él. Mateo 17 muestra que arriba en el monte de la transfiguración todo había sido reunido en Él. En la parte de atrás del libro, en la parte de atrás, está la revelación completa de su plenitud. Allí está el trono del Padre, fuera, porque cuando Él entra dentro, entonces Él llega a ser hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Pero fuera de eso, allí está el trono del Padre. Porque fuera de eso, Él es la deidad plena. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es todo está reunido en Él. Por eso el Hijo, luego que toma dominio de todo, entonces se sujeta Él mismo al Padre. Es la misma manifestación, solo que Él va acercándose más y más cada vez a esa deidad. El creyente, el atributo de Dios se va acercando cada vez más a esa deidad. Así que ese trono del Padre está en la parte de atrás del libro, sellado fuera. Adentro había un lugar santísimo. Adentro había un lugar santísimo. Pero, vea, el tabernáculo que fue construido, se le dijo a Moisés que lo hiciera conforme a lo que él había visto allá en la visión, allá en el cielo. Y él construyó un atrio, construyó un lugar santo y construyó un lugar santísimo.
Y en el lugar santísimo estaba los dos querubines, estaba la sangre derramada, la sangre del propiciatorio, y el sacerdote entraba una vez con sangre a ese propiciatorio, y cuando él quitaba la sangre, entonces ya era tribunal de juicio. Pero esto está más allá de ese tribunal de juicio, está más allá de ese propiciatorio. Está en la propia Shequina de gloria, fuera del tabernáculo terrenal, fuera en la parte de atrás. El tabernáculo terrenal se vino manifestando a través de la sangre derramada, a través de la dispensación de la sangre. Pero al entrar a ese lugar santísimo, el creyente entró con la sangre derramada, y ahí se manifestó la plenitud de la deidad en Cristo. Pero la Shequina de gloria estaba allí. Y aún después de ese propiciatorio, de ese lugar santísimo, después del lugar santísimo está la Shequina de gloria. Más allá del lugar santísimo. Entonces, por mucho tiempo creíamos que el proceso era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí estábamos. No, el lugar santísimo aún da lugar luego a la Shequina de gloria. Esto es dentro de la Shequina de gloria. Cuando ya la sangre no está, no hay sangre en el propiciatorio. El sacerdote entraba bajo la unción de la Shequina de gloria. En Apocalipsis capítulo 4, parte 2, el párrafo 227, dice el profeta: pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. No solamente un sumo sacerdote, sino que el que quiera puede tener la misma unción de la gloria Shequina y caminar una vida santa. Santo, santo, santo al Señor. Y acercarse a la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo delante de Él. Llevarlo a Él en una: Señor Jesús, aquí está un hombre enfermo, Él es mi hermano, Él está en un lecho de muerte ahora mismo para morir. Estoy acercándome a ti, santo, santo, santo al Señor. Allí en el trono del Padre, estos seres vivientes que estaban alrededor, ¿qué decían? ¿Qué era lo que ellos decían diariamente? Santo, santo, santo al Señor. ¿Cómo era el caminar de aquel sacerdote? Santo, santo, santo al Señor. La revelación va avanzando de lo terrenal a los atrios, de los atrios a la santidad, de la santidad a las cosas sobrenaturales, al bautismo del Espíritu Santo, al mismo Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y del nuevo nacimiento de esos lugares espirituales, celestiales, a la gloria Shequina, entrando directamente a esa gloria Shequina, al trono del Padre. En Apocalipsis capítulo 4, parte 2, párrafo 229. Ahora, esos eran los atrios exteriores, el lugar santo y el lugar santísimo. Este era el santuario de Dios sobre la tierra. Observen, fue tipificado conforme a aquel del cielo. Ahora vamos a regresar de nuevo a esta misma escritura. Mientras pasamos por Apocalipsis, podemos regresar directamente a esto de nuevo. ¿Ven? Párrafo 230. Ahora, Juan. ¿Dónde estaba parado Juan? En los atrios. Leamos un poquito más adelante aquí para que capten el cuadro. Y del trono salen relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían, esperen que lleguemos a eso, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, reflejando la luz de Dios en la iglesia, directamente desde el trono de Dios. Ahora, hubieron 7 espíritus en las edades, pero aquí delante del trono están 7 espíritus más.
y del trueno y del trono salieron relámpagos, truenos, voces, salen de allí. Oh, gloria a Dios. Después veremos ese tema con más detenimiento. Dice el profeta, el párrafo 231 de Apocalipsis capítulo 4, parte 2. Dice, no a través de un seminario, no a través de algún obispo, sino desde el trono de Dios, por una revelación del poder de su resurrección, haciéndola Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esas 7 estrellas estando allí, reflejando esa luz, la luz chequina, de la gloria chequina del lugar santísimo. 7 lámparas ardiendo que están encima de estos candeleros, reflejando su luz, sus colores, de su poder, de su resurrección, directamente dentro de la iglesia. Amén. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Delante y detrás. ¿Ve? 4 seres vivientes llenos de ojos por dentro y por fuera. ¿Ve? Es el mismo ser, es la misma deidad, pero tiene una parte que está sellada por dentro y otra parte que está sellada por fuera. Es la misma revelación. ¿Eh? Pero ahora, delante del trono, en la parte que está sellada atrás del libro. En Apocalipsis capítulo 4, parte 2, el párrafo 232, y él sigue adelante y comienza a dar estos seres vivientes la misma cosa que Ezequiel vio, esos guardias, uno como un hombre, uno como un león y uno como un águila, que era. Ahora, observen, cuando los traemos y mostramos a ese león de la tribu de Judá y a todos esos diferentes de sus tribus que estaban sobre los 4 muros y ellos estaban guardando este propiciatorio, oh, qué cuadro, hay días estupendos por delante. Así como lo vemos ahora, ese era el trono de Dios en el cielo. Moisés lo hizo en la tierra según el modelo. Era el trono de Dios porque su tribunal estaba representado aquí en la tierra en el lugar santísimo. Todo Israel venía a ese lugar para hallar misericordia, porque Dios solamente los encontraba bajo la sangre derramada. Ahora escuchen bien, entonces la gloria Chequinah se levantó de ese propiciatorio un día y se asentó en otro tabernáculo. Amén. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, el tribunal de Dios. Si lo hablaren contra mí, les será perdonado. Hablen otro que viene, otro propiciatorio. Si hablaren contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Una palabra contra él nunca será perdonada. Oh, hermano, vamos acercándonos a ese trono ahora, a ese trono del Padre. ¿Ve? El trono de juicio, de gracia, de misericordia, ahora viene a morar al corazón de los hombres, de los hijos del reino, acercándose más y más a Dios, más de lo terrenal a lo celestial, a ese trono. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, el párrafo 235, dice el profeta, se pone más severo y más severo todo el tiempo el juicio. Porque Dios está continuamente agotando su paciencia, tratando de conseguir que pecadores vengan a Él para ser reconciliados. Primero, Él estaba en los cielos arriba y resplandeció a través de las estrellas. En segundo, Él estaba sobre la tierra resplandeciendo a través de la gloria Chequinah. Luego Él vino
y fue hecho carne, y habitó entre nosotros, todavía agotando su paciencia. Entonces Él redimió al hombre por medio de su sangre, entró en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, y hablar contra eso es una cosa sin remedio, perdida. Ahora pueden ver dónde viene el sacudimiento. Estamos en un tiempo que ellos no se dan cuenta. La gente no puede comprender lo que significa. ¿Saben lo que es esto? Son 3 tronos en los cuales Él se ha sentado para acercarse a la simiente predestinada, a los hijos de Dios, a los hijos del reino. 3 tronos por los cuales Él se ha venido identificando. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, párrafo 237. Ahora, el primer trono estaba en el cielo, el tribunal. El segundo trono estaba en Cristo. El tercer trono está en el hombre. El tercer testamento. Ahora, dice él, permítame tomar esta pequeña cosa que tengo dibujada aquí. ¿Ve? Sería tener un pizarrón. Y quizás podríamos hacerlo más razonable para ustedes. Vamos a tomar y dibujar los atrios, solo haciendo un círculo redondo, o así, cualquier de los dos. Ahora, vamos a tomar. Dice, ahora, ¿qué es un hombre? Él es un ser trino. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos saben eso? Observen el acercamiento de Dios. ¿Qué es su corazón? Recuerden ustedes mi mensaje. Dios escogió el corazón de un hombre para su torre de control. El diablo escogió su cabeza para su torre de control. ¿Ven? Él le hace ver cosas, viendo a través de sus ojos. Pero aún Dios, en su corazón, le hace creer cosas que él no puede ver. ¿Ven? ¿Ven? Dios está en su corazón. En el corazón del hombre está el trono de Dios. ¿Lo captan? El hombre, Dios, hizo su trono en el corazón del hombre. Oh, gloria al Señor. Dios hizo su trono en el corazón del hombre. De allí es donde viene la revelación de estos 7 truenos, hermano. De allí es donde Dios trae a estos 7 truenos, directo del corazón. Apocalipsis capítulo 4, verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cordalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vean, del trono salían relámpagos, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así es la venida de Dios del hombre. Una revelación. Y truenos. Cuando el león clamó, cuando rugió como rugió un león, 7 truenos emitieron sus voces. Hubo una revelación. 7 truenos emitieron voces. Una revelación. Ahí está el trono. Relámpagos, voces, truenos. Delante de él estaban 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Es lo mismo que vino en las edades. Es lo mismo que se fue manifestando. Ahora está viniendo más cerca, llegando al trono del corazón, pero sonando consecutivamente, trayendo la revelación plena, completa allí, de una manera perfecta, única, sobrenatural. El primer sello, el libro de los sellos, en la página 128, el párrafo 152. La voz es un trueno. ¿De dónde vino la voz? Vino del trono de donde el Cordero acababa de salir como intercesor. Ahora está presente para tomar su posesión y sus derechos. Pero el trueno vino de adentro del trono.
y rugió hacia afuera. Y el cordero estaba parado acá afuera. El trueno procedió de donde el cordero había venido. Él había venido del trono de su padre para tomar su propio trono. Gloria, amigos, no se les vaya a escapar esto. Como cristianos, todos sabemos que Dios le juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y le daría un reino eterno aquí sobre la tierra, y lo hizo. Y Jesús dijo: al que venciere al anticristo y a todas las cosas del mundo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ven. Después que él termina de consumar las edades, los sellos, las trompetas de adentro del libro, entonces él entrega el reino, el dominio, él se lo entrega al Padre. Al Padre. En el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, la página 63-64, el párrafo 459, dice el profeta: y Dios, en aquel día, el reino será dado al Padre, para que Él sea el todo en todo. Mientras Él aún habla, yo le oiré. David, Cristo, David sentado en el trono, el rey sobre toda la raza humana. Y mientras todavía estén pensando, yo sabré lo que están pensando. Antes de que hablen, yo les responderé. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey, y pastarán y reposarán juntos. No destruirán ni hurtarán en todo mi santo monte. Exactamente de nuevo al Edén, tan rápido como se puede. Allí está su propósito triple. Oh Dios, ayúdanos a conocerlo. Ayúdanos a conocerlo. Escuchen bien ahora, mientras avanzamos, regresando al Edén original. Entonces, cuando nacemos de Él, somos llenos de Él. Vean, su vida, la vida de Él está en ustedes. Entonces, todas nuestras acciones lo deben declarar a Él. Todas nuestras acciones lo declaran a Él, el tercer testamento. Todo habla de Cristo, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Ve? Eso fue lo que oró Jesús. Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Ve? El Hijo ya entregando el dominio al Padre. Cuando ya el Hijo tomó dominio de todos esos reinos. Ahora, ¿dónde están esos reinos? Esos reinos están en el corazón del creyente. El Hijo toma posesión de todos esos reinos. Y Él establece su dominio allí. Y cuando Él hace eso, oh hermano, qué hermoso. Él mismo se sujeta entonces, porque el Hijo está allí. Y usted como hijo está allí. Él se sujeta, su dominio entonces es entregado al Padre, adopción plena. Para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Gloria al Señor, hermano. Esto es muy hermoso. Señores, quisiéramos ver a Jesús en la página 3, el párrafo 15, 16. Esto, dice el profeta, solo es una muestra, mostrando ahora lo que está siendo hecho. Como Dios llegando a ser Dios cuando Él creó ángeles. Él llegó a ser Hijo cuando creó a Cristo Jesús. Él llegó a ser Salvador cuando Jesús murió. Él llega a ser sanador cuando herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? Todas estas cosas son atributos de Dios. Solo para que el fin, dice la Biblia, Jesús dice, vosotros sabréis que yo soy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Es Dios llegando a ser tangible. Su propia esposa, usted y su esposo, solo es una sombra, un negativo de Dios y su esposa, la iglesia. ¿Ven? Solo es un atributo de Dios siendo desplegado en sombras y tipos, como el Antiguo Testamento lo fue para el Nuevo. ¿Ven? Entonces en el fin todo termina. Dios tangible,
Dios en Cristo tangible, hecho carne, habitó entre nosotros, y en ese gran milenio que viene, Dios en la forma de Cristo se sienta sobre el trono de David, y la iglesia, su novia, esposo y esposa, juntos. El trono de David es la esposa y el esposo juntos. Y el trono del Padre es la esposa, el esposo en los hijos manifestados. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Y esto es lo que se va develando, desarrollando. El poderoso Dios develado ante nosotros, en la página 8, dice el profeta. Luego hallamos, después de su muerte, entierro y resurrección, Él llegó al día de Pentecostés como Hijo de Dios. El Espíritu, en la forma del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Él? Él se estaba cambiando, dándose a conocer a su pueblo en una forma distinta, como el Espíritu Santo, el cual es Dios. Él vino para lidiar a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios, el Espíritu Santo, pero en el milenio Él viene como Hijo de David para sentarse en el trono de David, rey. Él debe de tomar el trono de David. Él ahora está en el trono del Padre. Luego Él dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que en el milenio Él será el Hijo de David, que es el mismo Dios siempre, solamente cambiando su máscara. Al final de su comisión, cuando la muerte es vencida, Él entrega el reino al Padre. Es su tercera manifestación, es el tercer testamento. Es el mismo Dios siempre en tres etapas distintas. Trono de intercesión, trono de David, trono del Padre. En el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, en la página 52, el párrafo 401, dice el profeta, una ciudad con el trono en la cumbre, Apocalipsis 21-23, y no necesitan luz porque el Cordero y el Señor Dios es su lumbrera. ¿Ven? El Señor Dios es esa columna de fuego que siguió a los hijos de Israel a través del desierto, y Él ha ascendido al trono de ese reino perfecto, cuando el tiempo, el reino que Jesús va a entregar al Padre para que Dios sea todo y en todos. Jesús se sienta sobre su trono aquí como nuestro José, y el Rey es esa luz que está en la cumbre del monte de Sión, y su santa luz inundará toda la ciudad. Aleluya. El reino del Padre se establece para toda la eternidad. Es establecido en el libro de Conducta, Orden, Doctrina, Preguntas y Respuestas, parte 2, la página 953, el párrafo 237, dice el profeta, en la cumbre del monte de Sión se sentará el Cordero, y la ciudad no necesitará luz, porque el Cordero es su lumbrera, y por encima del Cordero estará el Padre, el cual es el Logos, Dios, la gran luz, la luz eterna que brillará un poco más arriba del trono. Y Jesús no estará en el trono de su Padre, Él estará en su trono, y el Padre hará sombra sobre el Hijo, lo cual el Padre y el Hijo serán uno. Y mientras aún hablan, responderé yo. Antes de que ellos puedan pensar, yo estoy pensando por ellos. Oh, hermano, correcto. Y Jesús entregará una edad perfecta al perfecto Dios viviente que Él redimió, y la entrega al Padre. ¿Es correcto eso? La entregará a Dios el Padre, el cual es espíritu, no un hombre, espíritu. Toda la naturaleza de bondad reunida, ese es Dios, y en bondad. Ahora, cualquier cosa pervertida del bien es mala. Ese es el reino de Satanás. Todo lo bueno pertenece a Dios.
Oh, gloria al Señor, hermano. No da gloria a Dios por eso. No es hermoso saber que Él, nuestro Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, está tomando control de todo dominio, de todo reino que está en nosotros mismos, de todo reino que hace fuerza allí y que se va rindiendo. Es el Hijo de David el que está tomando control en ese trono del corazón. Y cuando Él termina allí, cuando Él está trayendo todo eso, todos esos espíritus ministradores, Él está trayendo esos seres vivientes, los está trayendo dentro del corazón, los está revelando, los está manifestando allí, tomando control. Ellos están allí, ¿sí? Derrotando todo reino que se ha levantado, que se levante en contra de Dios. Y Él es nuestro Rey en nuestros corazones, tomando control, tomando dominio, y cada reino es poseído, ¿sí? Es tomado por el Cordero, por la espada del Rey. Y cuando Él sujeta todo a sus pies, y el último, el enemigo a vencer es la muerte, cuando la muerte es absorbida por la victoria, entonces Él toma todo eso y Él mismo, como hijo allí morando en carne, se sujeta al trono del Padre. Oh, para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les permita manifestar esta gran realidad en sus corazones. Es mi deseo. Dios les bendiga, hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Amén y amén.